Continuamos con el capítulo 5, sección 5, el uso que el ego hace de la culpabilidad. Partamos de la base de que somos una mente que aparentemente está dividida en tres. La que está haciendo el curso de milagros se llama tomadora de decisiones. La que se cree un cuerpo y no te deja concentrarte se llama ego. Y la que sabe la verdad y quiere restaurar tu verdadera identidad a través de este curso se llama Espíritu Santo. Por lo tanto, escucha este audio del texto con la mente tomadora de decisiones y conozcamos lo que el ego le hace a la mente por no tomar otra decisión. Textualmente dice: tal vez alguno de nuestros conceptos se vuelvan más claros y significativos para ti si aclaramos el uso que el ego hace de la culpabilidad. El ego tiene un propósito al igual que el Espíritu Santo. El propósito del ego es infundir miedo, porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. La lógica del ego es tan impecable como la del Espíritu Santo, ya que tu mente tiene a su disposición los medios para ponerse de parte del cielo o de la tierra según elija. Pero una vez más recuerda que ambos se encuentran en ti, lo que significa que eres tú, mente tomadora de decisiones, la que se decide por el ego al identificarte con el cuerpo, y eres tú, la mente, que puede elegir escuchar al Espíritu Santo al identificarte con esa parte de tu mente recta. Párrafo 2. En el cielo no hay culpabilidad, porque el reino se alcanza por medio de la expiación, la cual te libera para que puedas crear. Es decir, en el estado mental que te ofrece el Espíritu Santo, la palabra crear es apropiada en este contexto, porque una vez que el Espíritu Santo deshace lo que tú has hecho, se restaura el residuo bendito, es decir, esa memoria virtual que el Espíritu Santo te ofrece para recordar, y por consiguiente, este continúa creando, lo que significa que nuestra mente separada dejará de fabricar y nuestra mente restaurada podrá extender el amor hacia todo, porque la inocencia solo puede percibir inocencia, así como la culpa solo puede percibir culpables. Lo que es verdaderamente bendito es incapaz de producir culpa y solo puede producir dicha. Ese es el propósito del plan de Dios para la salvación, que recordemos nuestro estado primigenio de inocencia y nos sirva de brújula para mantenernos en el camino hacia la paz. Esto hace que seas invulnerable al ego, porque la paz que contiene a la inocencia es inexpugnable para el ego. Lo verdaderamente bendito no es susceptible de ser alterado debido a la plenitud de la que goza. En cambio, la culpabilidad siempre altera. Todo lo que genera miedo divide, y dime si no, por ejemplo, nos da miedo el cambio, nos da miedo el rechazo social, nos da miedo envejecer, la incertidumbre, la falta de salud, la inestabilidad financiera. Todo eso produce disensión o falta de acuerdo entre las personas, porque obedece las leyes de la división. Si el ego es el símbolo de la separación, es también el símbolo de la culpabilidad. La culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a Dios. Es el símbolo del ataque contra Dios, porque para sentir algo diferente al amor, nuestra mente tomadora de decisiones decidió y sigue decidiendo pensamientos diferentes a los de Dios, y eso es lo que subyacentemente nos hace sentir culpables. Nos sentimos culpables del pecado original, de la separación o de la forma que elijas para sentirte un cuerpo lejos de Dios, y proyectamos esa culpa a través del ataque a otros, a Dios o a nosotros mismos. Tú no puedes perdonar que tus padres te arruinaron la infancia, y por eso ahora tú te arruinas la vida adulta recordando sus culpas. De la infancia tuvieron la culpa ellos, pero de esta etapa adulta, ¿quién es el responsable de estar pensando en el pasado? Este concepto no tiene ningún sentido excepto para el ego,
pero no subestimes el poder que el ego le aporta al creer en él. Esa es la creencia de donde procede toda culpabilidad. Párrafo 3. El ego es la parte de la mente que cree en la división. ¿Cómo iba a poder una parte de Dios separarse de él sin creer que lo está atacando? Hablamos anteriormente del problema de la autoridad y dijimos que se basa en el concepto de que es posible usurpar el poder de Dios. El ego cree que eso es lo que tú hiciste porque cree que tú eres Él. Pero tú eres la mente tomadora de decisiones. Todavía conservas el libre albedrío para elegir la mente a la que quieres darle vida. De hecho, es la única decisión que hay que tomar. En eso consiste el libre albedrío. Si te identificas con el ego, no podrás sino percibirte a ti mismo como culpable. Siempre que le hagas caso al ego, experimentarás culpa y temerás ser castigado. El ego es literalmente un pensamiento aterrador. Por muy ridícula que sea para una mente sana la idea de atacar a Dios, nunca olvides que el ego es demente. Representa un sistema de conceptos ilusorios y habla en su nombre. Hacerle caso a la voz del ego significa que crees que es posible atacar a Dios y que has arrancado una parte de Él y te has apoderado de ella. De ahí procede el miedo a las represalias externas, ya que el sentimiento de culpa es tan intenso que tiene que ser proyectado. Todos los que nos identificamos con el cuerpo abrigamos el miedo subyacente de dicho ataque. Por eso, todos tenemos culpa y por lo tanto, miedo. Ese es el mentado coco, no el de la película, aquel con el que nos amenazaban nuestras madres para que nos portáramos bien. Al menos a los de mi generación, nunca lo vimos, pero lo acogimos en nuestra mente y siempre le tuvimos miedo. Párrafo 4. Todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Es tu aceptación lo que le confiere realidad. El permitirle la entrada al ego en tu mente y entronarlo ahí es lo que lo convierte en tu realidad. Cuando condenamos a alguien o lo atacamos por el motivo que sea, hacemos que la creencia en la separación y por lo tanto la culpa sean reales, porque no vemos la inocencia que subyace en nuestras mentes, vemos la culpa. Por ejemplo, si yo condeno la forma de actuar de X persona, estoy haciendo real la culpa que subyace en mi mente por la separación. Cuando ataques la manera de pensar o actuar de alguien, pregúntate, ¿desde qué mente estoy percibiendo culpa? Y te darás cuenta que puedes tomar otra decisión. El personaje es culpable, pero el espíritu en él no. Y el que reconozcas es al que te unirás y lo harás real para ti. Esto se debe a que la mente es capaz de crear realidad o de fabricar ilusiones. Dije anteriormente que tienes que aprender a pensar con Dios. Pensar con Él es pensar como Él, lo cual produce dicha y no culpabilidad, porque es algo natural. La culpabilidad es un signo inequívoco de que tu pensamiento no es natural. El resentimiento, el coraje, el amor condicional, etc., no son naturales al espíritu, son naturales al ego. El pensamiento que no es natural va siempre acompañado de culpa, porque es la creencia en el pecado. El ego no percibe el pecado como una falta de amor, sino como un decidido acto de agresión. Esto es necesario para su supervivencia, porque tan pronto como consideres que el pecado es una insuficiencia, tratarás automáticamente de remediar la situación y lo lograrás cuando ya no quieras que las ilusiones sean reales, cuando tomes conciencia de que Dios está a la distancia de un pensamiento. Para el ego, eso es la perdición, pero tú tienes que aprender a verlo como tu emancipación. De ahí que la lección a repetir con esta sección dice, no hay nada que temer. La conciencia de que no hay nada que temer indica que en algún lugar de tu mente, aunque no necesariamente en un lugar que puedas reconocer,
has recordado a Dios y has dejado que su fortaleza ocupe el lugar de tu debilidad. En el instante en que estés dispuesto a hacer eso, ciertamente, no habrá nada que temer. Párrafo 5. La mente que está libre de culpa no puede sufrir. Al estar sana, sana a su vez al cuerpo porque ella misma ha sanado. Las enfermedades son inconcebibles para la mente sana, ya que no pueden concebir atacar a nada ni a nadie, lo que significa que la enfermedad es un autoataque. Dije antes que la enfermedad es una forma de magia. Quizá sería mejor decir que es una forma de solución mágica. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios. Mas incluso en esto es arrogante. Le atribuye a Dios la intención de castigar y luego adopta esa intención como su propia prerrogativa o su propio derecho. El ego trata de usurpar todas las funciones de Dios tal como las percibe, porque reconoce que solo se puede confiar en una lealtad absoluta. Párrafo 6. El ego no puede oponerse a las leyes de Dios de la misma manera en que tú tampoco puedes hacerlo, pero puede interpretarlas de acuerdo con lo que desea, al igual que tú. Tú, tomador de decisiones, tú puedes decidir que le vas a dar vida al ego y sus leyes, o puedes decidir que tu única realidad es Dios y recordar tus verdaderos pensamientos. Por eso es preciso que contestes la pregunta: ¿qué es lo que quiero? La contestas cada minuto y cada segundo, y cada decisión que tomas es un juicio que no puede por menos que tener consecuencias, y estas continuarán repitiéndose automáticamente hasta que tomes otra decisión. Es decir, hasta que desconectemos el piloto automático y en verdad nos detengamos a pensar: ¿qué es lo que quiero? ¿A cuál sistema de pensamiento quiero darle realidad? Solo tienes que decidir el guía, y el que elijas te dirá cómo hacer el resto. Recuerda, no obstante, que las alternativas en sí son inalterables. El Espíritu Santo, al igual que el ego, es una elección que uno hace. Ambos constituyen las únicas alternativas que la mente puede aceptar y obedecer. El Espíritu Santo y el ego son las únicas opciones que tienes. Dios creó una de ellas, por lo tanto no puedes deshacerla. La otra la inventaste tú, por lo tanto puedes. Solo lo que Dios crea es irreversible e inmutable. Lo que tú has fabricado siempre se puede cambiar, porque cuando no piensas como Dios, en realidad no estás pensando en absoluto. Las ideas ilusorias no son pensamientos reales, si bien puedes creer en ellas. Pero eso es un error. La función del pensamiento procede de Dios y reside en Dios. Puesto que formas parte de su pensamiento, no puedes pensar separado de él. Por lo tanto, aquí, la autoindagación de Ramana Maharshi es una herramienta valiosa. ¿Quién soy yo? ¿Quién está pensando esto? Y dice, uno debe permanecer como observador de todo lo que acontece a la mente que se identifica con el cuerpo y elegir siempre el sí mismo, que para nosotros es el Espíritu Santo. Párrafo 7. El pensamiento irracional, el del ego, es pensamiento desordenado. Dios mismo pone orden en tu pensamiento porque tu pensamiento fue creado por Él. Por lo tanto, cuando hay un pensamiento desordenado, es decir, inestable, doloroso, de miedo, de pérdida, de rencor, etc., no procede de Dios. Los sentimientos de culpabilidad son siempre señal de que desconoces esto. Muestran asimismo que crees que puedes pensar separado de Dios y que deseas hacerlo. Estamos tan inconscientes de que cualquier sentimiento que no sea amor es el rechazo al amor. Tan simple, si solo se puede escoger entre el amor y lo que no es amor y escojo el segundo, pues automáticamente rechazo el primero. Todo pensamiento desordenado va acompañado de culpa desde su concepción y mantiene su continuidad gracias a ella. La culpa es ineludible,
para aquellos que creen que son ellos los que ordenan sus propios pensamientos y que, por lo tanto, tienen que obedecer sus dictados. Esto les hace sentirse responsables de sus errores sin darse cuenta de que, al aceptar esta responsabilidad, están reaccionando de manera irresponsable. Es decir, si aceptas la culpa, aceptas al ego. Y si aceptas al ego, aceptas la creencia en la separación. Y aquí no se trata de que rechaces la culpa, se trata de que aceptes la expiación. Si la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo, y te aseguro yo que así es, la responsabilidad por lo que debe ser expiado no puede entonces recaer sobre ti. Este dilema no puede ser resuelto excepto aceptando la solución del deshacimiento. Tú serías responsable de los efectos de tu manera equivocada de pensar si ésta no pudiera deshacerse. El propósito de la expiación es conservar del pasado únicamente aquello que ha sido purificado. Si aceptas el remedio para el pensamiento desordenado, es decir, que Dios ponga orden al entregarlos para su expiación, el remedio cuya eficiencia es indudable, ¿cómo iban a seguir estando presentes sus síntomas? Párrafo 8. La continua decisión de permanecer separado es la única razón posible de que siga habiendo sentimientos de culpabilidad. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues seguimos manteniendo el mismo sistema de pensamiento. Lo que hizo, así que ya no contará conmigo. Lo que me dijo, no le vuelvo a hablar. Lo que hice, no puedo perdonarme. Lo que pasó, etc. Hemos dicho esto antes, pero no subrayamos los resultados destructivos de tal decisión. Cualquier decisión de la mente afecta tanto al comportamiento como a la experiencia. Si es por el ego y su identificación con el cuerpo, tu comportamiento será congruente con ese guía y continuará el drama que ya conoces. Lo mismo si eliges la corrección de la mente, retornarás al recuerdo de quien realmente eres. Lo que tú deseas, esperas que tenga lugar. Esto no es algo ilusorio. Tu mente forja tu futuro y se le devolverá a la creación plena en cualquier momento si primero acepta la expiación. Si primero aceptamos que nuestra esencia es el amor y nuestra verdad, los pensamientos que compartimos con Dios, nuestra mente retornará a la creación plena en el instante en que se haya hecho esto. Al haber renunciado a su pensamiento desordenado, la correcta ordenación del pensamiento se hace evidente. No hay nada que temer. Entrégale tu mente al Espíritu Santo para que Él borre el último residuo de culpabilidad y el amor en pleno pueda ocupar su lugar en tu mente. Amén.